Tegral Sociedad Anónima, poniendo énfasis en la calidad, seguridad y medio ambiente. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Bueno, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur. Ya lo presentamos al principio del programa, Análisis Económico con el señor Mauro Trellini, amigo del programa. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, yo creo que un tema obligado para tratar hoy fue el tema recurrente de toda la semana, la fluctuación del dólar. ¿Por qué varió tanto? Subió, en un momento llegó a los 18, cosa que estaba pronosticado para fin de año, casi toca los 18 pesos. Después baja. ¿Cómo es que está fluctuando tanto? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tan dependientes del dólar somos y qué tan importante es? ¿O esto tiene más que ver con una situación de nerviosismo preelecciones? Bien, arranco por la segunda, si querés. El dólar está en el ADN, en las venas de los argentinos, porque desde el momento que la moneda nacional, a lo largo de la historia, como reserva de valor, le hemos quitado 14 ceros, o sea, eso es lo que se devaluó históricamente, por una necesidad de cuidar nuestros ahorros en moneda líquida, siempre hemos buscado alguna moneda que nos dé justamente esa capacidad de confiabilidad en el valor. No la fue la moneda local, por ende lo es el dólar. Así que ahí tenés el patrón psicológico de por qué estamos tan dependientes. Por otro lado, bien vos decías, la fluctuación de las últimas semanas obedece más que nada, entre otras cosas, a un tema de el último recorrido de la recta de las elecciones, ¿no? Lo habíamos hablado que íbamos a tener un primer semestre del 2017 muy calmo, donde las tasas altas del EVAC absorbían pesos y permitían que esos pesos se queden ahí para, por ejemplo, no ir al dólar. Una entrada de dólares, ya sea por exportación o por colocación de deuda, que te genera un aumento de la oferta, entonces vos veías muchos dólares que había y una demanda relativamente baja y estable, entonces tenías al dólar con un valor estable o de equilibrio. La demanda se activó previo a lo que se dieron como carrera de las elecciones para las PASO y quién se subió y el run run que siempre hay acerca de la incertidumbre de quién ganará y quién no y sus ideas, hizo que aparezca la demanda nuevamente y pasa el efecto de lo que nosotros en economía conocemos como bienes Giffen, aquellos bienes que cuando aumentan su precio no caen la demanda, sino que suben, ¿no? Hay una relación positiva entre precio y consumo o cantidad demandada, porque la expectativa puede más que el valor presente. O sea, si vos crees que algo va a subir, esperás para venderlo. Y si vos crees que algo va a subir, te adelantás para comprarlo. Y automáticamente colaborás con la suba de ese precio esperado. Una especie de profecía autocumplida, ¿no? Claro, seguro. Durante varios meses dijimos que este año el peso le iba a ganar al dólar. Eso se está terminando. Le ganó el primer semestre. Claro. Las colocaciones del EVAC que te rendían el 2% mensual más o menos en promedio, para aquellos que se animaron y confiaron en que el dólar iba a estar estable el primer semestre, apostaron a colocaciones en pesos y ganaron. Quien se dio cuenta de que había que ir desarmando las posiciones en peso e ir pasándose a dólar ya para los primeros días de julio o cuando se dieron a conocer los candidatos para las PASO, sacaron ventaja porque el dólar se reavivó. Así que esa idea de que teníamos para hacer bicicleta financiera tranquilos, ¿no? Llamado como bicicleta aquel caso donde vos le sacás rentabilidad a los ahorros en moneda local, esperando o creyendo que va a estar estable el tipo de cambio. Bueno, se fumaron un poco porque el tipo de cambio en este país no es estable, ya sea por problemas nuestros o por cualquier problema ajeno que nos afecta. Más allá de todas estas alarmas, bueno, de estas últimas semanas respecto al dólar, el gobierno en sí no está, o dice no estar preocupado en absoluto, piensa que esta suba del dólar no se va a trasladar a los precios o no se está trasladando, y por otro lado, es imposible no hablar de política en este año, están como muy tranquilos, es más, es como
contentos con la situación porque los números les están dando bien, insisten en que están yendo por el camino correcto, insisten también con esta frase, aunque el cambio no llegó para todos. Sí, yo pongo en duda el diagnóstico de que les está yendo bien. Porque si me remito a los números y a un análisis como cuando vos vas al médico y le decís, creo que estoy bien, me siento bárbaro, y el médico dice, yo lo veo bien, saludable, con buena onda, se ríe, es un signo. Pero después te pide un estudio de sangre, claro, y capaz que una tomografía o alguna eco. Y ahí los números no mienten. Vos podés estar súper contento, pero podés tener la diabetes o algún tipo de indicador en la sangre. Si yo me remito a los números, el Estado sigue teniendo una presión impositiva muy alta, un gasto público demasiado alto, un déficit fiscal que va a ser el tercero más alto de la historia desde los últimos 50 años, una colocación de deuda como en sus mejores momentos del 90, algunos indicadores económicos de actividad que se dieron a conocer que repuntan, pero hay que recuperar el terreno perdido, no es que empieza una fiesta, ¿no? Esto es como cuando empezás a limpiar lo que ensuciaste antes. Entonces, si bien es mejor eso antes que seguir hundiéndote, todavía hay que hacer reparo. Con respecto a la inflación, es una política de Banco Central y si Dios quiere y se logra trabajar sobre los números de julio y la emisión monetaria. ¿Piensa que va a volver a ser alta en julio? Sí, en julio va a ser cercana al 2% y ahí sí tiene que ver el aumento del dólar porque le pega a algunos productos, ya sean importados o algunos productos de fabricación nacional que vuelven a querer ser vendidos afuera porque le conviene el dólar, entonces para que queden acá adentro te piden un poco más. Sumado a que, por ejemplo, los combustibles se reexpresaron por el valor del dólar. Y eso pega en toda la cadena que viene después. Y va a volver porque está programado. En 3 meses vuelve a subir el dólar. Y hay que ver qué pasa con los servicios públicos. Acá el dato de junio más importante fue que si bien la inflación fue 1,2 y no es malo el número, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta servicios o tarifas, fue 1,3. O sea que la inflación de la demanda de alimentos, bebidas, ropa e indumentaria está. Para julio se prevé una alza. Entonces la meta del 17 de Banco Central va a ser difícil de cumplir, pero es cumplible aún si los próximos meses de acá a diciembre la inflación no es más del 0,7% mensual. Difícil. Es difícil, pero el segundo semestre pasado, hubo buenos números de inflación, porque la inflación del segundo semestre del año pasado fue baja. Así que si se logra repetir, podemos llegar a andar cerca de ese número. Pero vamos a ver qué pasa en julio. Y también lo que veo es que el Banco Central empezó a escuchar lamentablemente un poco más a Economía o a Hacienda y ha relajado la política monetaria. Cuando vos relajás la política monetaria y dejás más dinero en la calle, tenés precios y dólar como consecuencia de esa política. Vamos a tener hasta octubre una economía, digamos, con este ritmo, donde tal vez no haya demasiado sobresalto, y después de octubre otra economía, dependiendo mucho de la elección. Porque se ha instaurado mucho ese tema. Por un lado, lo que le llaman la campaña del miedo, y de los dos bandos, digamos. Sí. Mira, la verdad no lo sé, porque la política en este país le pega tanto y de distintas maneras, y lo ha hecho así en la historia, a la economía, que la verdad no lo sé en términos de que escucho las promesas de este gobierno que dice que después de octubre se van a ajustar los números. Después salen a decir que se queden tranquilos los ciudadanos de que no va a ser así. La verdad, también hubo campañas, hubo promesas de campaña que no se cumplieron, como por ejemplo reforma tributaria, manejo del gasto público y del déficit. El blanqueo les ayudó a que cierren los números, pero el efecto del blanqueo ya se terminó. Entonces ahora hay que ver cómo convivís con tu flujo mensual de cierre, tus gastos y tus ingresos, sin el efecto del tubo de oxígeno del blanqueo. Así que la verdad no lo sé, habrá que ver los resultados. Sé que vienen parejos y desde el momento que que el oficialismo no gana de manera contundente, aparecen las dudas sobre la continuidad de las ideas.
Lo único que sé es que cuando termine octubre, sea el que sea el resultado, ya se ponen a trabajar en la campaña de 2 años que es presidencial. Sí, Entonces no sé hasta qué punto... Vivimos de campaña. Exacto, no La sé hasta verdad. qué punto la responsabilidad en las decisiones de política económica le puede empatar siquiera a los resultados esperados en términos de votos o imagen política. Impecable. Mauro, gracias como No, siempre. por favor. Mandale un saludo a tu amigo Lieberman. Pronto espero que volvamos a tenerlo cómo por el no. programa. Le mandamos un saludo a Oscar, colega, amigo, mentor. Un abrazo grande y por suerte lo estoy viendo y se lo voy a hacer llegar.